Vamos a continuar con el Congreso con un panel que desde mi perspectiva es muy importante, porque realmente en la práctica no se analiza el tema de la administración de los procesos arbitrales y eso tiene una dinámica muy importante. Tal vez ayer alguien mencionó que los despachos judiciales tienen una técnica de administración y que sería muy interesante copiar la técnica de administración de los despachos judiciales en materia arbitral. Pues hay todas estas personas que son practicantes del arbitraje han estado pensando en cómo es que se debe administrar el arbitraje. Entonces nos acompañan personas que ustedes conocen muy bien: la doctora María Angélica Munar, la doctora Andrea Tuesta, Gabriela Monroy, la doctora María Alejandra Arboleda, el doctor Fernando Zapata y como moderadora la doctora Adriana. Fernando Pavón, es que Fernando Zapata. Fernando Pavón, perdón Fernando, me disculpo. Estaba pensando en correr mucho, terminé diciendo malas cosas. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Pablo. Primero que todo, bienvenidos a este panel. Yo estaba diciendo que si uno no se hace propaganda de lo de uno mismo, pues está fregado. Entonces, empecemos por decirles que este panel, a mi juicio, es un panel realmente muy útil, porque la idea es poder traerles un poco de lo que pasa en el día a día y tenemos, qué mejor que a estos expertos que están a la vanguardia, que nos van a contar esos tips, esos consejitos claves que nos van a ayudar para que en los trámites arbitrales todo nos funcione de una manera muy eficiente y que tanto podamos lograr una administración de justicia fácil, eficiente, segura y al mismo tiempo podamos prestar un buen servicio. Pero antes de eso, en mi nombre y por supuesto en nombre de todos nuestros panelistas, doctor Juan Pablo Cárdenas, muchísimas gracias por abrir estos espacios y por esta invitación. Y entonces, sin más preámbulos, yo creo que empecemos. Este panel es un panel que les confieso aquí detrás de cámaras, estuvimos haciendo una muy juiciosa planeación y conversamos sobre el tema y llegamos a la conclusión de que sería muy importante decirles que el arbitraje lo construimos todos y que estos tips que se van a llevar el día de hoy esperamos que les sirvan en su día a día. Y empecemos entonces con la jefe de arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que en el panel le decimos de cariño la jefe, para que nos cuente un poco sobre este tema de administración del arbitraje, cómo lo ve, cómo lo está percibiendo la gente, nuestros usuarios, y cuáles son los roles que tenemos en el día a día dentro del marco del arbitraje. Vale, Adriana, muchísimas gracias al Comité Colombiano de Arbitraje por esta invitación. Bienvenidos siempre serán en nuestra casa. Si quieres, Adriana, gracias. Listo. Lo que quiero compartirles de entrada en este panel, y así fue como lo acordamos, es contarles unos datos. Y ustedes saben que parte de las actividades que nosotros hacemos en el Centro de Arbitraje están relacionadas con la medición. Y parte de esas actividades también están relacionadas con el hecho de posicionar y con el hecho de promover el uso del arbitraje en el país. Algunos de ustedes incluso me han manifestado algunas preocupaciones sobre las percepciones que tienen sobre la reducción eventual de casos y no quisiera empezar por esa vía. Pero parte de las conversaciones y las razones por las cuales nosotros también llegamos a la conclusión del arbitraje lo construimos todos es porque nos propusimos hacer un análisis y seguramente algunos de ustedes fueron abordados también por el director del centro preguntando qué estaba sucediendo en la práctica arbitral. Pero más que en la práctica arbitral misma, sobre todos los asuntos que hemos comentado en este panel, sobre los asuntos procesales o sustanciales que tienen que abordar los árbitros, nos dimos a la tarea de comprender la perspectiva del servicio. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que el Centro de Arbitraje tiene todo el marco de la administración y parte de la política de pertenecer a una entidad promotora como la Cámara de Comercio de Bogotá nos trae a nosotros también
unas obligaciones respecto de una estructuración de un servicio. Y el servicio está anclado, sobre todo en este ámbito, desde una perspectiva de administración de justicia. Entonces, cuando nosotros planteamos este discurso desde la perspectiva del servicio, es necesario que se evalúe el arbitraje desde algunos atributos. Entonces, nosotros hemos preguntado a nuestros usuarios, apoderados, partes, incluso árbitros, secretarios, ¿cómo perciben el arbitraje? Si bien tenemos información relacionada con la gestión del centro, que es la que nos nutre para mejorar nuestra función como tal, también hemos recibido información relacionada con la gestión de los árbitros y de los secretarios. Entonces quisimos hacer una labor de contraste. Nosotros siempre promovemos el servicio del arbitraje manifestando que tiene 3 atributos que son los que distinguen las personas en el común. Uno es que es rápido, otro es que es especializado y otro es que es diferente. Si bien hemos escuchado que traspolamos algunas prácticas de la rama judicial o introducimos normas del proceso que hacen que no se pueda diferenciar tanto, las personas sí acuden al arbitraje porque tiene un carácter de tratamiento diferencial en el sentido en el que las partes acceden a un servicio de un trato distinto, no privilegiado, pero sí diferente. Entonces, quisimos entender si nosotros realmente estábamos cumpliendo con esos estándares, si realmente estábamos siendo rápidos, si realmente estábamos siendo especializados y si realmente estamos siendo diferentes. En pantalla ustedes tienen los porcentajes, si quieres antes, respecto de la rapidez. Fíjense que para ustedes podría no significar un porcentaje alto, es decir, que 14% de nuestros usuarios cree que el arbitraje no es rápido. El 11% de nuestros usuarios cree que la gestión de los árbitros podría mejorarse. Y el 13% de nuestros usuarios cree que la gestión de la secretaría, que un poco es ese carácter diferencial el que le da al arbitraje por el hecho de que entienden que al secretario se puede acceder de manera más sencilla, por ser el puente entre el tribunal y las partes. Cuando ustedes ven esos porcentajes pensarán que no tienen tanta relevancia, pero cuando nosotros lo contrastamos respecto del número de casos, sí es muy importante. Sí es muy importante porque estamos hablando de casi 2 casos de cada 10. Y bien sabemos que esto no es masivo, bien sabemos que no estamos contrastando respecto a los números que tiene la rama judicial. Para nosotros sí es muy impactante que solo un caso, así sea un caso, tenga una percepción como esta, porque esto implica que todo el sistema arbitral se queda sin la posibilidad de acceso a más posibilidades de casos. Porque ¿qué hacemos? El centro promueve y estamos en una campaña muy fuerte de promoción del arbitraje, estrategias encaminadas a las entidades públicas, al sector privado, a todos. Pero cuando viene el usuario, accede al servicio y nosotros le hemos ofertado unas expectativas desde servicio y resulta que eso no lo encuentra, pues es cuando nosotros empezamos a ver disminuciones. Y si bien nos ha impactado el tema de la pandemia y en general a los sectores económicos, también descubrimos que no estamos tan bien como siempre nosotros lo creemos. Y vale la pena que estos espacios nos permitan evaluarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos unos ejercicios de unas preguntas en donde le preguntamos a todos los usuarios del sistema qué era lo que valoraban del arbitraje. Entonces ustedes van a ver que aquí todos estos atributos que nosotros hemos denominado, pero ya del servicio, no del arbitraje como figura, sino del servicio, suman un 100%. No quiere decir que 30 le hayan ponderado a uno o el 7% a otro. Todos estos elementos que ustedes ven en pantalla hacen que las personas sientan su experiencia como usuarios en el arbitraje como una experiencia memorable, ¿sí? Le dan una preponderancia o un peso dentro de esos atributos a los laudos. Entonces consideran que los laudos, cuando tienen un análisis adecuado de las pruebas y son pertinentes y son claros, cumplen con una expectativa
que tienen respecto del servicio. Y esa expectativa suma el 30% del 100% que les genera satisfacción, ¿sí? Es muy alto. Por ejemplo, el centro tiene una cartilla de estructura del laudo. Nosotros no hemos hecho el ejercicio, aunque lo vamos a hacer, de empezar, o ya estás haciéndolo, gestión del conocimiento, empezar a identificar si se hace uso o no. Entonces, sabemos de los estilos de cada tribunal, pero hay unos elementos mínimos que debería tener un laudo. Hay unas extensiones que deberían también evaluarse. En eso también está la rama judicial. Y hay muchos espacios que aún deberían trabajarse en los contenidos de los laudos. Y fíjense que es un atributo que evalúan como muy alto quienes lo utilizan. Otro 26%, fíjense que también es un atributo muy alto, lo llevan las audiencias de pruebas, en donde ellos lo que advierten es que esas audiencias se preparan y el árbitro del tribunal conoce el expediente. Ahí es evidente en esas audiencias, con las preguntas que hacen los árbitros, con las indicaciones que le dan a la secretaría sobre los expedientes y la ubicación de archivos. Para las partes es evidente si allí el árbitro ha tenido un real acercamiento o no al caso. Y en eso están centrando mucho la atención las partes. Entonces, fíjense que a veces nos preguntan sobre las renovaciones de las listas, no es el centro quien está midiendo la gestión, son las partes. Y lo están manifestando a través de las evaluaciones que también realizan. Y lo están manifestando también a través de las entrevistas que nosotros hacemos. Y para algunos no es evidente que en las audiencias de pruebas eso se esté preparando, que el árbitro realmente esté entrando a esas audiencias con la suficiente información que le permitan direccionarlas y realmente abordar los medios probatorios como deberían abordarse. Otro interesante que lo hablábamos con Adriana es la puntualidad en el inicio de las audiencias. Recordamos que este es un servicio que en la mayoría de las veces este es un servicio pago y por lo tanto los estándares como servicio cambian. Yo que espero como un usuario, así como quien va a una cita médica, ser atendido de forma puntual. Y fíjense que eso es un valor importante el que le están dando las partes y los apoderados a eso, al hecho de poder empezar a tiempo la audiencia. Lo otro es el manejo de las herramientas tecnológicas que se introdujo como un atributo que permite que incluso también las audiencias se lleven a tiempo porque no estamos como en fase de prueba de sí, no, sí pudimos conectarnos, sí pudo acceder, sí pudo revisar. No, esto también están mencionando, esto cambió y de hecho ya cambió y exige no solo de la secretaría, exige de todos, de los árbitros, de los apoderados, de las partes, que se tenga un manejo adecuado de las herramientas tecnológicas. Requiere un mayor esfuerzo, pero hay que hacer una transformación de quienes están involucrándose en el arbitraje y de las habilidades y competencias que deberían tener los árbitros. Un porcentaje también importante es la preparación y la planeación de todas las audiencias. Entonces aquí no solo se refieren a pruebas, sino todas. Y fíjense que cuando ustedes enlazan todo, eso permite que se genere de manera puntual, eso permite que yo pueda eventualmente, pues no sé, manejar los temas que yo, las dificultades que yo tenga en temas de conexión tecnológica o manejo de herramientas, si nosotros preveemos y preparamos las audiencias como deben ser. Y otro atributo importante pues es la administración adecuada del uso de la palabra y de las situaciones difíciles de la audiencia. Esto es direccionamiento de la audiencia. Las partes también sienten y los apoderados sienten que hay un mejor servicio y hay una mejor preparación del árbitro cuando advierten que él tiene una administración eficiente de la sesión. Que cuando hay dificultades se abordan de la mejor forma posible por el tribunal arbitral y sienten que eso es profesional y les da confianza, que es lo que debemos generar en el arbitraje. Y por lo tanto, digamos que la que nosotros hemos advertido es que para que haya una experiencia memorable en el arbitraje, no solamente debe estar dispuesto el centro y no por ufanarme, pero quiero decirles que siempre nos rankean muy bien. Tenemos cosas que hay que mejorar sobre expediente, sobre las plataformas
de las audiencias. Pero en general, a nosotros ya nos dicen, ustedes ya saben cómo funciona el negocio, cómo funciona el servicio, qué prefieren los usuarios en términos de las funciones del centro. Y nosotros procuramos mantenerlas, igual cada vez buscamos maneras más adecuadas de hacer las cosas. Pero no solamente depende del centro, depende de los árbitros, depende de los secretarios y depende de las partes y sus apoderados. Porque si esta comunidad arbitral y el sistema arbitral no es intervenido y abordado de manera adecuada, les quiero decir que esta reducción de casos puede que no sea transitoria, puede que no sea una situación coyuntural, puede que las personas adviertan que pueden sobrevivir sin el arbitraje. Y a mí me parece, y se los digo porque creo en el centro, ha sido toda mi formación, 16 años en esto, yo sí creo que no podemos permitir que las partes y los usuarios del arbitraje se vayan. Y está en las manos de todos, no solamente porque nosotros podamos promover, sino porque esos casos que nosotros traemos, que como se darán cuenta, ha cambiado el tipo de cliente, el tipo de usuario. Ya no vienen los que habitualmente vienen de hecho personas que no están familiarizadas con el arbitraje, lo que implica también una carga pedagógica que hace que transformemos estos diálogos y transformemos también la forma en la que nosotros hacemos todo. Pero si no lo hacemos en conjunto, sí vamos a tener dificultades en que esta comunidad crezca, que es en últimas lo que se ha planteado también el centro, y el hecho de que más personas acudan al arbitraje, desde el arbitraje social, con los mismos estándares que accederían a un arbitraje que sea de máxima cuantía. El objetivo de esto es que más personas estén en el sistema arbitral, más personas accedan, se queden y sigan pactando cláusulas, porque no nos sirve que tengan una mala experiencia, condenen el arbitraje y se alejen del mecanismo. Entonces, básicamente empezamos con este mensaje de Adriana. Gracias. Mil gracias, doctora María Angélica. Definitivamente en el arbitraje ese es el único que no puede salir condenado, el mismo arbitraje. Y qué interesante este tema de esos asuntos que los apoderados están percibiendo como importantes y como necesarios, y por supuesto también las partes, porque nos enfoca a nosotros como árbitros, como secretarios, en la posibilidad de cómo podemos mejorar también nosotros en esa función que sin duda nos apasiona y por eso estamos acá. Y entonces quiero aprovechar para preguntarle a la doctora Gabriela Monroy, abogada, árbitro, secretaria de tribunales arbitrales que todos conocemos, ¿cómo ve este tema del arbitraje como un servicio? Muchas gracias. Primero que todo quiero hacer un reconocimiento inmenso al doctor Juan Pablo Cárdenas, darle las gracias porque nos permite estar aquí y que todos de verdad le diéramos un aplauso, porque el Comité Colombiano de Arbitraje no existiría si Juan Pablo no le dedicara las 48 horas que le dedica al día fuera de todas sus actividades. De verdad, Juan Pablo, muchas gracias porque este esfuerzo es muy valioso y nos ayuda a crecer todos los días. Bueno, dicho esto, pues un poco como con ganas de transmitirles lo que para mí representa participar en esta comunidad y tener posibilidad de trabajar en el arbitraje, y también retomando cosas que se dijeron ayer, las cosas que nos dijo el doctor Nicolás. Yo quisiera contarles que para mí esta actividad es un privilegio. Yo no sé cómo en la vida llegué a este escenario tan espectacular para poder ejercer mi profesión, y de verdad lo agradezco todos los días, pero como privilegio que es, también tiene una gran responsabilidad. Yo veo que en los tribunales todos los días se presentan controversias de enormes cantidades de dinero, de importantísimas empresas, controversias contractuales de la mayor envergadura e impacto para la sociedad, controversias de personas naturales y también casos pequeños, y en todos ellos pues tenemos que acudir y atender con la mayor responsabilidad. Por ejemplo, las decisiones que se adoptan en los tribunales pues impactan en cuanto a sus cuantías, obviamente, en el impacto que generan en un sector de la economía, y en el caso de las personas naturales, que lo traigo porque para mí cada vez que tengo un tribunal de persona natural me genera la mayor responsabilidad y el mayor compromiso. Una persona natural que trae un pleito a un tribunal arbitral no tiene otra opción
es el único espacio en que verá solucionado su problema, que le genera un impacto económico, pero también la perturba todos los días de su vida y todos los minutos de su vida. O sea, esa persona está en estado de necesidad y por eso la responsabilidad de atender esos casos que a veces pues los mencionamos como, ay, yo tengo un tribunal de cuantía pequeña, como un poquito de menor talla, no debe ser así. Yo creo que esos casos requieren la atención y la dedicación que se le pone al del gran contrato estatal. Ese es un primer llamado. Ahora, la responsabilidad de los árbitros y de los secretarios se manifiesta en cada minuto del tribunal. El día que recibimos la designación, tenemos la responsabilidad de mirar qué es el caso y si tenemos los conocimientos, porque puede suceder que el caso sea tan especial que yo no puedo meterme en ese tema. El día que emitimos la aceptación, tenemos que tener la responsabilidad de asumir el compromiso y dedicarle el tiempo que el trámite necesita. El día que vamos a la audiencia de conciliación, tenemos que tener la responsabilidad de conocer a profundidad el caso para poder proponer fórmulas de arreglo y para evaluar las que las partes nos traigan. El día que iniciamos la etapa probatoria, hay que tener conocimiento absoluto y asumir con responsabilidad cada una de las pruebas que nos llegan, los testimonios, para poder recabar la información que necesitamos para producir un laudo correcto. Solamente conociendo el expediente podemos sentarnos en una audiencia de pruebas y hacer la tarea que nos corresponde. Y pues obviamente el día del laudo pues tenemos que haber estudiado el caso, tenemos que conocer el conflicto que las partes nos traen, saber cuál es el problema jurídico y, importantísimo, conocer las pruebas para poder de ellas desentrañar la situación que nos traen. Ahora, también un poco de lo que se mencionó ayer, quiero destacar la función del secretario. El secretario es fundamental en el tribunal arbitral. El secretario realiza gestiones de gran envergadura jurídica porque tiene que conocer el caso, tiene que conocer el expediente, pero también realiza unas cosas chiquitas, particulares, pequeñas, del día a día. Tiene que conocer a las partes, tiene que trabar un diálogo amigable con las partes sin ir a excederse ni pasarse pues a funciones que no le corresponden, pero tiene que ser un trato cordial y siempre disponible. Tiene que estar pendiente de que sus audiencias, en la forma previa, tiene que estar pendiente de que la audiencia se va a poder hacer lo que la audiencia tiene planeado, tiene que estar pendiente de que el término no se le venza, tiene que estar pendiente de muchas cosas pequeñas que si las asumimos y las tenemos como en nuestra tarea permanente todos los días, creo que ayudaremos a una eficiente administración de justicia por la vía arbitral. Mil gracias, doctora Gabriela. Y entonces, para poder cumplir con esos roles y conocer el expediente, empecemos por este tema que tantas vueltas nos ha dado, que continuamos analizando y que sigue teniendo retos, pero también tenemos nuevas ideas, innovación, formas en las que los tribunales cada vez avanzan más para poder realmente tener un buen manejo de documentos. Y para eso entonces le doy la palabra a la doctora Andrea Tuesta para que nos cuente cuáles son esas nuevas ideas que podemos utilizar en arbitraje nacional y esto porque es importante en el fondo. Gracias, Adriana. Igualmente quiero agradecer al doctor Juan Pablo por esta invitación. Un saludo especial para todos. Aquí tenemos muchas caras conocidas. Entonces, pues ya entrando en el asunto, traje una primera cita que me parece relevante, que lo primero es que, como dice Tarufo, la función principal de la prueba es ofrecer al juzgador información fiable acerca de la verdad de los hechos del litigio. Si tenemos en cuenta cuál es la función de la prueba, me voy a ocupar ahora de lo que es la prueba documental, los documentos que aportan las partes. Entonces, cabe preguntarse por qué es relevante que esos documentos se presenten de una forma ordenada, que estén ordenados en el expediente, que correspondan realmente a lo que se quiere probar en ese proceso. Para mí, los documentos, ¿qué son? Los documentos cuentan una historia. Le van a contar esa historia a esos árbitros que no conocen el caso y las partes, trayendo esos documentos al proceso, le cuentan esa historia al tribunal. Cuando yo cuento una historia, ¿cuáles son las características de la historia? La historia debe ser completa, debe tener un hilo conductor, debe tener los puntos relevantes. En el mismo sentido, los documentos que se presenten deben reunir esas características.
Entonces, ¿por qué es importante? Porque permite la eficiencia en la revisión y comprensión del caso, permite hacer referencias claras a la prueba, evita que el tribunal se desgaste en lo que no toca. ¿Qué queremos? Como nos comentaba María Angélica, como nos comentaba Gabriela, que el tribunal mire todas las pruebas, que las entienda, que las examine, que conozca el expediente. Para eso es muy importante que los documentos se presenten de una forma ordenada y evitar que se gasten recursos y tiempo, no solamente del tribunal, sino también de las partes. Si las pruebas se presentan de una forma ordenada y el expediente está ordenado y todos podemos referirnos a lo que hay en el expediente de una forma fácil, eso también va a ahorrar recursos y tiempos de las partes de las oficinas de abogados. Bueno, entonces voy a referirme ahora brevemente a algunas buenas prácticas que he visto en la práctica profesional sobre el tema de la presentación de los documentos. Son algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes. Si a alguien se le ocurre otra, bienvenida, que serían las siguientes. En la audiencia de instalación. En la audiencia de instalación es importante definir unos parámetros. Creo que los árbitros tienen las facultades para hacerlo. Y es decirle a las partes, pues lastimosamente en la audiencia de instalación ya hemos recibido la demanda, ya tenemos las pruebas de la demanda, pero podemos hacer esto para las pruebas que se presenten de ahí en adelante. Y decirle a las partes, primero, que cuando presenten sus pruebas alleguen un índice. Que en ese índice estén identificados todos los documentos que están allegando, no por carpetas, sino cada uno de esos archivos que se están allegando estén identificados y numerados. Adicionalmente, la denominación del documento, que la denominación que se ponga en ese índice coincida con ese archivo digital que se está aportando. Eso va a facilitar enormemente examinar ese expediente. Bueno, sería presentar eso. Y lo otro, que si ya hay documentos incorporados en el expediente, no es necesario volverlos a aportar, salvo que el documento que esté en el expediente no sea legible o le falte una página o tenga algún problema. Pero si no, no es necesario tener unos expedientes muy voluminosos que van a dificultar el trabajo de todos. Lo otro es, cuando se aporten esos documentos, también lo puede indicar el tribunal en la audiencia de instalación, cuando alleguen los links o los enlaces con los documentos, que verifiquen que todos los documentos abran. Porque hemos tenido muchos problemas que se aportan una cantidad de documentos, después el secretario los descarga, los va a abrir y no abren. O hay carpetas sin contenido, una cantidad de inconvenientes. Lo otro que se presenta mucho y que dificulta la consulta de los documentos es que a veces llegan archivos que tienen muchos documentos dentro del archivo. Eso va a dificultar enormemente ubicar esos documentos en el expediente. Entonces, ahí la recomendación que la puede hacer el tribunal desde la audiencia de instalación es que por favor aporten un archivo por cada documento y no esos documentos consecutivos con muchos documentos. La otra recomendación sería que previo al decreto de las pruebas, el tribunal le puede pedir a las partes que verifiquen que estén incorporados en el expediente todos los documentos que hayan aportado en las diferentes oportunidades probatorias. ¿Por qué esta recomendación? ¿Qué nos pasa mucho en la práctica diaria de todos los secretarios, de árbitros? Las partes remiten unos links con una cantidad de documentos. Esos links los descarga el secretario y pide al centro de arbitraje que se incorporen en el expediente digital. En esa labor, ¿qué puede pasar? Que se presenten errores en la incorporación de los documentos, que a veces se pueden percibir, pero a veces no. Entonces, es importante que las partes, antes del decreto de pruebas, puedan verificar que en efecto todos los documentos que hayan aportado estén en el expediente y se puedan abrir. Eso creo que se lo puede solicitar el tribunal a las partes. Adicionalmente,
Si hay documentos que fueron aportados con un software que no es un software de uso común, pedirle a las partes que o tendrán que allegar el software para que todo el mundo pueda consultar el documento, o que lo entreguen en forma física, se digitaliza y se agrega al expediente. Pero hay que garantizar que ese documento pueda ser consultado por todos los que intervienen en el proceso. Otra de las recomendaciones para el tema de manejo de documentos en el arbitraje es que, por favor, creo que esta recomendación es obvia, pero hay que hacerla, que se aporten los documentos relevantes. Muchas veces tenemos expedientes con un volumen gigante de documentos en el que se han aportado una cantidad de documentos de por si acaso, y eso dificulta que el tribunal, quien va a decidir, vea pues qué es lo que es realmente relevante. Porque si yo quiero, como les decía con la historia, que el tribunal, o sea, contarle esa historia al tribunal, pues hay que darle los documentos que realmente son relevantes y no permitir que el tribunal empiece a mirar una cantidad de cosas que de pronto desvían la atención en lo que toca. Entonces, esa es una recomendación que, aunque es obvia, pero es muy importante. Y el otro tema es la referencia a los documentos en los diferentes escritos. Si los documentos se aportan de una forma ordenada, eso va a facilitar que todos los intervinientes puedan referirse a los documentos de una forma sencilla y evitar contradicciones, discusiones de si es el documento o no es el documento o dónde está. Si hacemos referencias, ¿cómo es una referencia clara? Primero, denominar el documento con la denominación que tiene en el expediente. Siempre que se aluda a un documento hay que poner la referencia correspondiente, pero con la misma denominación que yo encuentro en ese expediente digital. De esa manera todos estamos hablando el mismo lenguaje. Y lo otro que es, tengo entendido que lo usan más en arbitraje internacional, pero me parece que es una práctica que podemos empezar a utilizar, es incluir hipervínculos en los escritos. Los hipervínculos son muy útiles, lo importante es verificar que estén funcionando bien. Pero si el hipervínculo funciona bien, es muy útil, porque de esa manera se presenta el escrito y quien está leyendo el escrito puede presionar el hipervínculo y ver el texto completo del documento, porque muchas veces el árbitro o quien esté leyendo pues quiere ver, bueno, aquí me dicen que esto dice tal cosa, pero yo quiero ver el documento completo, y eso lo puede hacer en ese momento y no tiene que ir a buscar después en el expediente y demás. En ese caso es muy importante también que se ponga la referencia de la ruta del expediente. Y finalmente, la otra recomendación, y que veo que se está aplicando mucho y en muchos tribunales, es solicitarle a las partes, al momento de fijar los alegatos de conclusión, que presenten un dossier probatorio con todas las pruebas que en su concepto sustentan los hechos que ellos alegan que se probaron en ese proceso, haciendo referencia clara a la prueba y la ruta en el expediente. Y finalmente que acojamos algunas prácticas de arbitraje internacional sobre las cuales les hablará María Alejandra. Mil gracias, doctora Andrea. Ya, entonces con estos tips, estos consejos prácticos que recibimos de la doctora Andrea con su experiencia como árbitro, como secretaria, como amigable componedora, escuchemos entonces la versión o el paralelo en arbitraje internacional con la doctora María Alejandra Arboleda, asociada senior de la oficina de Washington de Hogan Lovells, quien tiene un montón de experiencia en arbitraje internacional y en disputas en comercio exterior, y que nos puede ayudar un montón para ver qué es eso que podemos traernos, y también qué de pronto de lo que se escuchó de arbitraje nacional podría servir para el arbitraje internacional. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias al doctor Juan Pablo y al Comité Colombiano por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí en Bogotá con todos. Realmente la planeación de este panel
creo que yo soy normalmente la que aprendo más de todos los que participamos, porque no estoy en el día a día de lo que es el arbitraje nacional aquí en Colombia, entonces para mí también es muy importante aprender de todos mis copanelistas de cómo funcionan y el tipo de discusiones que se están dando en el manejo de los arbitrajes acá en Colombia. Bueno, no quiero ser repetitiva, creo que los consejos prácticos que dijo Andrea, estoy de acuerdo con todos ellos, de hecho los hemos discutido bastante en la preparación del panel. Quisiera referirme como a consejos prácticos de 2 temas en particulares. Uno es la selección de los documentos y la otra la forma de la presentación de los mismos y en las diferentes etapas del arbitraje. En la selección de los documentos hemos tenido muchas discusiones de la gran cantidad de documentos que normalmente se presentan en arbitrajes domésticos en Colombia, y entonces yo empecé a reflexionar de cuál es la cantidad de documentos que, por ejemplo, yo he notado en la experiencia en algunos arbitrajes internacionales, inclusive en unos casos grandes de arbitraje de inversión. Y solo como para dar un poco de contexto, en algunos de estos casos nosotros tenemos un expediente donde tenemos más o menos entre 300 y 500 documentos. Y eso puede sonar, lo que hablábamos es que algunas veces suena poco comparado con la cantidad de documentos que se ven en los arbitrajes acá en Colombia. Y yo creo que la razón de esa diferencia tiene que ver mucho con el peso que debe tener cada parte en la selección de los documentos que se aportan al expediente. Realmente es un ejercicio que debe ser muy juicioso y es decir, los documentos, una de las reglas que, por ejemplo, nosotros pensamos cuando estamos escribiendo memoriales es: no se presentan documentos que yo no vaya a citar en el memorial. O sea, no es como quiero tener documentos, como decía Andrea, por si acaso en el expediente. En algunas ocasiones eso puede suceder, pero sobre todo cuando estoy preparando un memorial, por ejemplo, de demanda o de contestación de la demanda, los documentos, como los tengo que organizar de una manera lógica, eso hace que tenga que pensar mucho en cuáles documentos son los que voy a presentar. Puede suceder, y hay otro tipo de arbitrajes donde sí se han llegado muchos documentos. Por ejemplo, yo tuve un caso reciente donde terminamos con un expediente con 2.000 documentos. Eso fue, en mi experiencia, excepcional, y la mayoría de los documentos que hicieron que el expediente creciera tanto era porque se trataba de un caso muy técnico, en donde en la parte cuando se presentaron los peritajes había muchos anexos a esos peritajes. Entonces ahí fue cuando el expediente, digamos, creció, porque se requerían muchos documentos técnicos para soportar lo que los peritos estaban diciendo. Entonces, por un lado, es como ser muy cuidadosos en esa presentación, en esa selección de los documentos. Y eso va de la mano con el siguiente punto que también hablaba Andrea, que es la organización. Yo creo que en arbitraje internacional sí es una práctica muy establecida, que todos los documentos deben ir presentados. Normalmente se usa unas marcas alfanuméricas, tenemos siempre la parte demandante, por ejemplo, cada documento debe ir marcado con la A para la demandante o la R para la demandada, y van en orden 1, 2, 3 hasta pues, la cantidad de documentos que se presenten. Y se presenta ese índice que se actualiza cada vez que se presenta un nuevo escrito. Es decir, por ejemplo, la primera ronda de documentos se presenta con el memorial de demanda, va con un índice con hipervínculos. Ese índice, normalmente la forma como lo hacemos es una tabla donde está la referencia del documento en una columna, la fecha del documento, el título del documento, y no todo el mundo utiliza esto, pero a mí me parece que es muy útil, unos paréntesis al lado donde se describe cuál es el objetivo del documento. Eso además ayuda al primer punto, que es cuando estoy pensando qué documentos voy a seleccionar, le estoy además diciendo al tribunal que si ellos en algún momento quieren revisar ese índice cronológico, pueden ver qué se pretende probar con esos documentos que están ahí listados en el índice. Y también, esto por ejemplo es otra práctica que no es que sea universal, pero que yo considero es una buena práctica,
es cada párrafo que yo incluyo en un memorial debería siempre tener la referencia al menos a una prueba del expediente, para que lo que yo estoy diciendo, la historia que le quiero contar al tribunal, esté sustentada con las pruebas documentales que estoy presentando. Yo creo que esos serían los 2 puntos, Adriana, para complementar. Vale, muchas gracias. Creo que esto nos deja un buen ejemplo del arbitraje internacional y de todo lo que podemos hacer en arbitraje nacional, que sin duda va a ayudar al tribunal a que pueda administrar justicia de una manera más eficiente. Un poco lo que traía María Angélica, es responsabilidad de todos y todos aportamos, y también Gabriela. Y entonces pasemos ahora a hablar de otro tema muy importante en la administración del arbitraje, que es el manejo eficiente de los tiempos, y cómo tiene que ver además con eso que María Angélica traía como un indicador de satisfacción del usuario. Y para eso entonces le doy la palabra a la doctora Gabriela para que nos dé esos consejitos claves. Pues aquí la verdad lo que queremos es dejar como inquietudes y ofrecerles pautas que todos pudiéramos seguir para que nuestro propósito de hacer más eficiente el tribunal, más apetecido por los usuarios y que sea una administración de justicia de verdad del mayor nivel. Entonces, pues la primera reflexión que tengo yo es que todos nos hemos encontrado en situaciones en que la fijación de las fechas es una verdadera pesadilla, y por las agendas de los árbitros, las agendas de los apoderados, las audiencias terminan fijándose con un plazo de tiempo entre una y otra, que entre nosotros mismos decimos, no, pues de aquí a la próxima audiencia se me olvidó cuál era el caso. La manera de evitar eso y de organizarse, y creo que le sirve tanto al usuario como al tribunal para su vida profesional, es que terminada en el curso de la primera audiencia de trámite, una vez se decretan las pruebas, se defina un calendario íntegro, donde estén todas las fechas que el tribunal prevé, necesita para evacuar las pruebas. Si todos nos comprometemos desde ese primer día a unas fechas específicas, luego no hay discusión y se irán llenando en la medida que se requiera, postergar un testigo, recibir un testigo en varias oportunidades, se van llenando con las necesidades que el trámite vaya demandando. De esa manera, pues solucionamos un tema del uso eficiente del tiempo y nos ahorramos un aspecto que tocaba el doctor Tovar ayer, que es la necesidad de andar pidiendo suspensiones porque pues se nos va corriendo el tiempo solamente porque estamos todos muy ocupados. En esa medida, otro punto importante es que al fijar las audiencias para testigos, no encasillemos a las partes en que el día martes a las 3 de la tarde viene Pedro y el día martes a las 5 de la tarde viene Luis. Eso no funciona porque Pedro y Luis están ocupados también. Entonces, una sugerencia importante es fijar las fechas, se reciben testimonios el martes desde las 3 de la tarde y serán las partes entre ellas quienes coordinen quién viene y a qué horas viene, y están obviamente obligadas a reportarle esa programación al tribunal. Eso ayuda muchísimo y pues permite que no haya, por ejemplo, una audiencia fijada para recibir un testigo que tiene que cancelarse porque el testigo no pudo venir. Eso ayuda mucho en el manejo del tiempo. Otra cosa muy útil en materia de testigos es la posibilidad de recurrir a los testimonios escritos, que se pueden recibir por una sola parte y lo aporta al expediente, o por las dos partes, pero el Código General del Proceso nos permite esa posibilidad con unas previsiones de los requisitos que debe tener ese testimonio escrito, como las generales de ley, que el testigo diga pues cuáles son sus conocimientos, qué estudios ha cursado, cuál es su relación con las partes, qué le consta de la discusión, en fin, todos esos elementos que conocemos todos porque pues, son los requisitos que tiene un testimonio que se presenta en audiencia. Igualmente, en el evento en que se considere necesario y especialmente si el testimonio no ha sido tomado frente a la parte contra quien se aduce, pues está la posibilidad de citar al testigo para que comparezca en la audiencia y confirme o declare o se manifieste nuevamente sobre los hechos. Asimismo, el tribunal puede también citar de oficio a un testigo si lo considera necesario. Otro aspecto que es importante y que ayuda en el uso eficiente del tiempo y también en la inmersión que deben tener los árbitros en el caso que se les presenta, es algo que no se usa mucho pero que lo he tenido en algunos tribunales y la verdad les digo es muy útil, y es que una vez se profiere el auto de competencia se cita a las partes para que hagan una presentación breve de su caso, presentación de 40 minutos donde ellos tendrán que escoger los puntos primordiales que quieren mostrarle al tribunal en esa primera etapa, y ayuda mucho, la verdad, para las posteriores audiencias de pruebas. Esas sugerencias pues las dejamos
para que ustedes las valoren y pues si los consideran importantes las puedan usar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos entonces unas ideas para el manejo eficiente del tiempo en arbitraje nacional. María Alejandra, ¿qué nos regalas del arbitraje internacional para esos efectos también? Bueno, un tema que me pareció muy interesante cuando estábamos preparando el panel era cómo concebíamos la audiencia de mérito. Y entonces yo les contaba que lo usual en arbitraje internacional es que se acuerda entre las partes y el tribunal un protocolo de audiencia. Y ese protocolo de audiencia lo primero que busca es tener una audiencia en bloque. Y en eso lo que me quiero decir es que la audiencia no se parte como en diferentes días, donde hay espacios donde no hay audiencia, sino que se busca es que todo suceda en un bloque seguido, precisamente para la idea que decía Gabriela, que es pues mantener como un flow de lo que está pasando y que no se nos olvide, o sea, no se pierda el hilo de lo que está sucediendo en la audiencia. Normalmente, dependiendo obviamente del tamaño del caso y la complejidad, pues va a haber diferentes bloques de audiencia. En mi experiencia, normalmente estas audiencias requieren un mínimo de 2 semanas consecutivas o incluso un mes. Y lo que se hace es, en este protocolo de audiencia, que es un documento muy detallado que se negocia entre las partes y el tribunal, se establece cuál será ese tiempo y pues ya las partes y el tribunal bloquean esos espacios. Brevemente, ¿qué se incluye en esos protocolos de audiencia? Pues primero, las fechas, y en esas fechas lo que se va a llevar a cabo es inicialmente los alegatos de las partes y después se va a seguir con todo el tema de los testimonios, directos, contrainterrogatorios y redirectos. Si la audiencia es virtual, se acuerdan otro tipo de cosas en el protocolo, como por ejemplo qué plataforma se va a usar, cuáles van a ser las reglas para la presentación de los documentos virtualmente durante la audiencia, etcétera. También se establecen unos horarios específicos. Entonces, por ejemplo, el primer día normalmente, que es alegatos de apertura, se dice, por ejemplo, nos vamos a reunir desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cada parte tendrá tanto tiempo y va a haber un break de tanto tiempo. Es bastante detallado y así se evitan ese tipo como de discusiones que pueden surgir durante la audiencia. Y después se establecen los horarios para los siguientes días de los interrogatorios. También en el tema específico de los testimonios, normalmente en mi experiencia lo que hemos usado es el sistema de Chess